La siguiente es una producción del Centro Misionero Bethesda. Palabra de Reino. Estás lleno de la salvación de Cristo, estás lleno de la justicia, de la santidad, de la verdad. Escuelas de formación. Sanidad interior. Testimonios de vida. Tenía 7 enfermedades, mejor dicho, y el trombo que me dio en la cabeza, el doctor dijo que yo no tenía nada. ¿Le hiciste todos los exámenes? Todos los ¿Y cómo te exámenes, salieron? todos me salieron bien. Entonces yo ¿No podías levantar el brazo? No, me dolía mucho. ¿Y el Señor te sanó hoy? Ya me sanó. Sí, ya volvió a la casa, está buscando trabajo, la honra y la gloria al Señor. Centro Misionero Bethesda Villavicencio Meta les da la bienvenida. Dice Daniel 12:3, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. ¿Lo quiere leer de nuevo? Léalo de nuevo, por favor. Versículo 3. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Es algo que si nosotros no estuviéramos viviendo el tiempo que estamos viviendo, no tendríamos como la capacidad de identificar, de reconocer que gracias a Dios esto nos tocó a nosotros. El tiempo del entendimiento nos tocó a nosotros. El tiempo de entender la palabra, de entender tantas cosas alrededor de la palabra, gracias a Dios nos tocó a nosotros. Y es una de las cosas que me causa a mí un profundo agradecimiento en el Señor, porque por el propósito de Dios he visto el cambio de la iglesia en estos últimos 20 años. Yo nací hace más de 20 años, nací de nuevo, pero hace 20 años y unos mesecitos llegué a una iglesia cristiana, sí. Yo estuve fuera de la iglesia cristiana, nacido de nuevo, algunos meses. Y cuando llegué a la iglesia cristiana, había leído la Biblia y tenía un concepto más o menos cercano al concepto real de la Biblia. Y cuando empecé a escuchar que se decían tantas cosas que la Biblia no decía, yo siempre me reunía con mi familia y les decía, mire, no hablemos de la persona que está enseñando, hablemos de la enseñanza. ¿Por qué se enseña eso si la Biblia dice esto? Y yo me di cuenta que por propósito de Dios, solo por propósito y por la gloria del Señor, por su infinito amor y misericordia, nosotros empezamos a hacer la diferencia, empezamos a ver cosas que usualmente no se veían. Entonces lo que usted debe de saber y debe tener claro en su corazón, en su mente, en su espíritu, es que este es un tiempo de mucho entendimiento, un tiempo donde, gracias a Dios, le repito, no me cansaré de darle gracias al Señor, usted puede identificar, entender cosas que antes no se hacían. En ese tiempo, solo con que alguien enseñara, no necesitaba ser ni siquiera el pastor, con que una persona de un mediano buen testimonio, con que alguien de la iglesia que tuviera la fama de ser de ayuno y de oración, dijera algo, inmediatamente se creía. Yo lo recuerdo, hermano, yo recuerdo que una persona salía adelante y decía, quiero dar un testimonio. Yo no sé si a usted le tocó la iglesia de un testimonio diario. A mí me tocó la iglesia que todos los días antes de terminarse el culto, ¿quién tiene testimonios para dar? Se salían allá a dar el testimonio. Y eran unos testimonios, hermano, tan impresionantemente antibíblicos. Y nosotros decíamos amén, porque no entendíamos que lo que se estaba diciendo no era bíblico. Decíamos amén. Y nos íbamos comentando y tratábamos de fundamentar muchas cosas de acuerdo a lo que habíamos oído. Claro. Y
Gracias a Dios que hoy en día estamos, no es una cosa extraordinaria, pero si lo comparamos con las personas de hace 2, 3 décadas, sí, es algo extraordinario. El hecho de que usted lea y entienda, el hecho de que usted escuche algo y diga, no, pero la Biblia no dice eso. Yo no creo que la Biblia diga eso y yo lo voy a preguntar, por ejemplo. Le voy a recordar un testimonio de los que le he contado que se decían. Entonces, alguien salió adelante y dijo, hermanos, ¿quién vive? Y a su nombre. Bueno, les quiero contar algo. Como todos sabemos que uno entre más busca de Dios, el diablo más se le levanta y la iglesia era un solo grito, ¡amén! Sí, eso. Entonces yo me metí en un ayuno de 10 días y cuando estaba en el 7º día, Satanás entró al lugar donde yo estaba encerrada. Yo estaba encerrada en un cuarto. Satanás entró y empezó a reprocharme por qué yo ayunaba. Me dijo que yo le hacía mucho daño con ese ayuno y que venía a vengarse de mí. Esa sombra que era Satanás me enredó el cabello en una garra y empezó a golpearme contra las paredes con ira y me repetía, no me hagas más daño. Me golpeó contra el piso y aún contra el cielo raso. Esa casa era una casa vieja y tenía un cielo raso de barro, ¿no? La caña brava revestida de barro, cubierta de barro. Allí le dio, y la persona demostraba morados, colorados, heridas, raspaduras, no heridas profundas, pero raspaduras. Y la gente decía amén y aplaudía. Uno era falta de entendimiento, hermano. Ella misma era falta de entendimiento al creer que buscar de Dios lo exponía a uno, lo ponía en las manos de Satanás. Ella lo creía. Y la Biblia dice que todo lo que el hombre cree, eso le viene, ¿sí o no? ¿Usted ya lo tiene claro? Según como creas, así vendrá. Según la fe de cada uno, así se hará. Y yo siempre salía con mi familia diciendo, ¿cómo así? Ya, yo quedo tan raro con esas cosas. A mí no me cuadra eso. No me cuadra saber que yo andaba borracho en la moto, que yo andaba borracho en los carros, que yo hacía lo malo y nunca el diablo me tocó. Y ahora que estoy buscando del Señor, ahora que conozco la palabra, ahora que me he apartado del pecado, ahora sí el diablo me va a tocar. Yo no lo creo. No. Yo me rebelaba, mi espíritu se rebelaba a eso. Las personas me decían, hermano Héctor, no se rebele. Hermano Héctor, esto es cierto, hermano. Eso es cierto, el evangelio es duro y usted se pone a rebelarse contra esa verdad. No, pero es que no es una verdad bíblica. Entonces le sacaban a uno textos bíblicos que ni siquiera tienen que ver con lo que está sucediendo hoy en día con la iglesia. Pero la gente le prefería pensar que todo eso era como un galardón de valor. Mire, a mí el diablo me atacó, o sea que yo soy santo, o sea que yo soy bueno, yo le estoy causando daño al diablo. Mire. Y no es así. Hoy en día, para usted y para mí, ha venido el entendimiento, óigame, que trae como consecuencia, y lo vimos ayer, que trae como consecuencia la inteligencia, el discernimiento, la capacidad para ver lo que otros no ven, la capacidad de entender cuándo están hablando de parte de Dios y cuándo se salieron del contexto de Dios, cuando una persona está predicando en su sabiduría, buscando sus propios intereses, y cuando está hablando de parte del Señor. Una persona entendida nunca le hace caso a esas personas que, llamándose ministros, empiezan a ofrecer un intercambio.
como si el reino de los cielos estuviera en subasta. Entonces, durante 5 minutos vamos a abrir una oportunidad para el que traiga tanto dinero. El que no entre en esos 5 minutos se queda por fuera, no va a poder recibir bendición, porque dentro de 5 minutos yo voy a lanzar una palabra, dicen ellos, voy a lanzar una palabra. Y los que hayan pactado van a recibir. Póngase a pensar en lo que usted conoce de la Biblia, en lo que ha entendido. ¿Dónde cabe eso? ¿Dónde cabe que el reino de los cielos se haya convertido en un negocio, en una casa de cambios? Que el Señor le esté diciendo, venga, tráigame plata y entonces yo le doy una sanidad. Tráigame plata y yo le doy una libertad a su hijo, que tiene problemas de drogadicción o cualquier otra cosa. Tráigame dinero. No. Solo cuando uno empieza a caminar en un entendimiento, en una dimensión de entendimiento como la que hemos entrado en estos tiempos, y no solamente somos nosotros, no, nunca vaya a creer que es que somos los únicos, que aquí en Villavicencio es el único lugar en la tierra donde como que hemos empezado a entender la palabra. No, esto tiene años, esto tiene muchos años de haber empezado. Empezó en tierras de Centroamérica. ¿Y sabe qué es lo doloroso? Que esas personas a las que se le dio entendimiento en un tiempo, ellos pervirtieron el don, impactaron con esa palabra de reino, y detrás de la palabra de reino entonces dijeron, pacte por esta palabra. Ese era el cuento. Claro, cuando usted escucha una palabra que, ¿cómo así? Eso yo no lo había entendido. Su espíritu se regocija y entonces allí se aprovecha para decir, pero esta palabra no se hará real en su vida si usted no pacta por ella. Pacte por ella. Y como estaban saliendo apenas de ese tiempo de ignorancia y de esa falta de entendimiento, entonces iban y daban dinero que para que esa palabra, no hermano, si usted ya la entendió, nadie se lo quita, aunque no de un peso. Si usted ya la entendió, el Espíritu de Dios le hizo comprender lo que Él está hablando a la iglesia, a usted nadie se lo quita. Usted no tiene que pagar por ella. ¿Sí está entendiendo eso? Entendimiento. Entonces ayer quedamos, Romanos capítulo número 12, Romanos, el capítulo número 12. Leímos el versículo número 2. Y dice la Biblia, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. El entendimiento hay que renovarlo. Póngame atención. Lo que usted entendía ayer, de alguna manera, tiene que ser renovado el día de hoy. Porque lo que yo entendía hace 20 años, hace 17 ya había sido renovado, y hace 15 había sido renovado, y hace 10 años había sido renovado. Lo que el Señor nos pide y quiere que nosotros hagamos, iglesia, es que nos renovemos constantemente en el entendimiento, en lo que entendemos de la palabra, en lo que entendemos. Y nosotros hemos empezado a entender un poco más. Yo no le estoy diciendo que tenemos todo el entendimiento, no, vamos para allá. Pero nosotros empezamos a entender mejor lo que los escritores de la Biblia quisieron decir cuando empezamos a consultar herramientas como la concordancia bíblica, porque ahora nos damos cuenta cuál fue la intención del escritor cuando escribió lo que escribió. Entonces, cuando la Biblia dice, no te conformes a lo que entendías hasta el día de hoy, no te conformes con el pensamiento, con
con lo que has creído saber hasta el día de hoy. Porque sabe una cosa, he encontrado esto, aún en ministros. He encontrado que personas que estudiaron ahora a 15, 20 años, hicieron, no sé, un instituto bíblico, otros hicieron universidad teológica, y ellos se aferran a lo que les enseñaron en ese tiempo. Se aferran y ellos no quieren renovar su entendimiento, no lo quieren hacer. Se resisten y alegan. Mire, algo tan sencillo como esto, le voy a explicar algo. Ustedes ya lo saben. Hace más o menos 9 años, estaba en la ciudad de Cali. Hace más o menos 9 años, se me acercaron unos estudiantes de la Universidad Teológica, una universidad de las pocas autorizadas aquí en Colombia, y en la ciudad de Cali está la Universidad Teológica. Cuando yo terminé de predicar, 3 estudiantes se me acercaron y me dijeron: pastor, ¿podemos hablar con usted? Sí, nos sentamos a hablar. Y ellos empezaron a refutar lo que yo había predicado. Me dijeron: esto y esto no es verdad. Hay que estudiar, pastor. Les dije: sí, estoy de acuerdo. Hay que estudiar porque lo que usted dijo no es así, es de esta manera. Lo que usted dijo no es así, es de esta otra manera. Y tercero, lo que usted dijo no es así. La teología enseña esto y esto. Listo. Yo le dije: mire, yo le voy a demostrar por la Biblia que lo que a usted le están enseñando a través de la teología no es verdad. Si usted me demuestra por la Biblia lo que me está diciendo, yo me quedo callado y me corrijo. Mañana mismo le pido perdón a la iglesia. Pero si yo le demuestro a usted por la palabra que le están enseñando mal, usted va a tener que meditar más en lo que está aprendiendo. Va a tener que empezar a meditar si lo que está aprendiendo es de Dios o no. Le voy a dar una de esas cosas que ellos me dijeron que no era verdad. Yo dije que la primera iglesia se levantó en los tiempos de Set, tercer hijo de Adán. Porque Set tuvo un hijo a su imagen y semejanza con sus hermanas, no se preocupe. Adán tuvo mujeres también como hijas y se casaron con sus hermanos, se unieron con sus hermanos y tuvieron hijos con ellos. Pues a Set le nació un hijo llamado Enós. Y la Biblia dice que a partir de Enós, los hombres empezaron a invocar el nombre del Señor. Allí nació una iglesia. El que invoca el nombre del Señor es llamado hijo de Dios. Y cuando yo digo que los hijos de Dios, que leemos en Génesis capítulo 6, entonces ellos dicen: no, los hijos de Dios no son los hijos de Enós. Los hijos de Dios que dice Génesis capítulo 6 son ángeles. Ángeles, y la teología explica, pues yo no voy hasta allá, pero a mí la Biblia me dice que son seres humanos que empezaron a invocar el nombre del Señor, como lo hace usted y como lo hago yo. Nosotros somos llamados hijos de Dios porque invocamos el nombre del Señor, recibimos una nueva naturaleza y hoy creemos en el Dios verdadero. Entonces, ellos lo único que me dijeron fue que había unos libros. Yo lo que le expliqué fue por la Biblia que la palabra desmiente que alguna vez en toda la existencia de la humanidad Dios le haya llamado a un ángel su hijo. Se lo demostré con Hebreos capítulo 1 versículo 5. Y le desmonté una de las enseñanzas que por la falta de entendimiento se viene enseñando durante más de 3 siglos en las universidades, con la Biblia. Ellos se quedaron maravillados, pero entonces reflexionaron y dijeron: pastor, o sea que la gente que escribió esos libros con que nosotros aprendemos teología, ¿entendieron mal? Claro, esa es la palabra, entendieron mal. Y si yo entiendo mal, le explico mal a usted, pero resulta que si usted lee la Biblia y la entiende, usted no se va a dejar engañar. Usted va a decir: el pastor está equivocado. Vamos a enseñarle al pastor, vamos a hacerle caer en cuenta de que entendió mal
la Biblia, la palabra, o esa palabra la entendió mal. Y empezamos a descubrir tantas cosas que la teología enseña, que los hombres enseñan desde hace siglos, que las universidades enseñan hace siglos, solo por un mal entendimiento. Y ellos se aferraron del entendimiento del siglo XVI, se aferraron de ese entendimiento que había en el siglo XVI, cuando la Biblia dice que el entendimiento del ser humano, del cristiano, se va renovando de tiempo en tiempo. Pablo dice que lo que aún no hemos entendido lo entenderemos más adelante. Si lo ha leído, ¿no? De esa manera, entonces le quiero yo explicar que nunca se confíe a lo que ya conoció hace años. No se confíe, vaya, repase lo que ya cree saber, vuelva y lea lo que ya aprendió. Usted hizo un gran estudio. Yo me puse a revisar una tesis de un hombre que se recibió por ahí en los años 70, 76, se recibió como teólogo, y en la tesis, según la Biblia, una tesis intachable, encontramos 3 errores, y solamente estuvimos leyendo 3 noches, encontramos 3 errores, de acuerdo a la Biblia. De acuerdo a la teología, eso es cierto, pero de acuerdo a la Biblia, está mal entendido. ¿Qué le quiero decir con esto, mi hermano, mi hermana? Nunca se dé, nunca crea que ya las sabe todas, no importa los años que lleguemos a tener. Cada vez que leamos un texto de la Biblia, tratemos de leerlo como que fuera la primera vez. Dios me dio unas enseñanzas tan impresionantes en ese orgullo que Dios ha tenido que tratar durante toda mi vida de cristiano. Entonces empecé a escuchar la parábola del hijo pródigo. Me dieron una enseñanza de la parábola del hijo pródigo. Luego vino un invitado, un pastor de Cali, y dio una enseñanza sobre el hijo pródigo. 2 meses después invitaron a un hombre que era director de jóvenes y dio una enseñanza del hijo pródigo. Yo ya me cansé, yo dije, pero yo ya me sé eso, ya me lo sé. Y el Señor me dijo, tú no sabes nada. Tú no sabes nada. Aplica tu oído a la palabra. En serio que yo me iba a ir. Me iba a ir a ayudar a la escuela bíblica. Me iba a ir. Yo tenía, por la confianza que tenía con el pastor, yo tenía la posibilidad de decir, me voy a ayudar a la escuela bíblica. Ah, listo, hermano Héctor. Cuando me fui a parar, el Señor me dijo, tú no sabes nada. Aplica tu oído a la palabra. Me quedé. Ese día aprendí tanto, hermano. Porque lo escuché como quien escucha por primera vez esa parábola. Y aprendí tanto, y ¿sabe qué? Lo único que yo hacía ahí era lagrimear. Señor, reconozco que tu palabra, y fue la primera vez que lo pronuncié, reconozco que tu palabra es una fuente inagotable de sabiduría. Reconozco, Señor, que puede ser que enseñen de lo mismo 100 veces, que si son dirigidos por ti, 100 cosas nuevas, 100 enseñanzas diferentes vamos a aprender con el mismo texto. Porque esa es la Biblia, hermano. Pero está el entendimiento de por medio. Está el poder saber que yo no me puedo quedar entendiendo lo que entendía hasta la semana pasada. No, tengo que ser renovado constantemente en el entendimiento. Y eso es lo que quiere decir Romanos capítulo 12, versículo 2. No os conforméis a este siglo, no te conformes a lo que ya sabes. Le repito, hay gente parada en lo que aprendió hace 20, 30 años. Defienden esos principios que ellos creen que son bíblicos. Y dicen que los aprendieron en un instituto bíblico, que los aprendieron en una universidad. No es suficiente, hermano. No, necesitamos que el Espíritu de Dios nos renueve siempre, siempre el entendimiento, siempre. No os conforméis a este siglo, sino transformaos. La transformación es una conversión, transformar y convertir. Nosotros hablamos de conversión, ¿sí o no? Cuando yo me convertí al Señor, eso se llama transformación, mudarse de lo que antes éramos a lo que ahora somos.
sino mude lo que usted es, óigame, por medio de renovar, cambiar una cosa vieja por una nueva. Renovar es sacar algo viejo y poner algo nuevo. Múdese, transfórmese a través de renovar, sacando lo viejo y poniendo lo nuevo en cuanto al entendimiento de la palabra. Eso es lo que quiere decir. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de tu entendimiento, para que lleguemos a comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Una de las personas que menos ha entendido la palabra es la que tiene reclamos contra Dios. Si usted quiere saber quién no ha podido renovar su entendimiento, quién no ha podido entrar en esa dimensión del entendimiento, son las personas que tienen reclamos contra Dios, que dicen que Dios no los ama, que dicen que Dios se las dedicó, que Dios no los escucha, que yo no sé qué es lo que le pasa a Dios conmigo, que yo ayuno y oro pero que Dios nada. Esas personas no han entendido cuál es el sistema espiritual, cuáles son las leyes espirituales, cómo se mueve el mundo espiritual, no lo han entendido. Y recuerde que Dios dice que nos podemos alabar solamente en una cosa, en entenderle y en conocerle. ¿Estamos de acuerdo o no? En eso. Pero el que no lo entiende y no lo conoce, sencillamente opina cualquier cosa de Dios, opina cualquier situación. Mire cómo Pablo, que escribió este texto, más adelante entonces empieza a explicarlo, empieza a decir, mire, esto es lo que yo quiero. La Biblia dice entonces en Efesios, capítulo 4, vaya hasta Efesios conmigo. El versículo número 17, 4:17. Esto pues digo y requiero en el Señor. Pablo está diciendo, eso es lo que yo le estoy pidiendo a usted, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Deténgase ahí. Habían unos cristianos en ese tiempo, como los hay ahora, que llamándose cristianos y habiendo recibido una nueva naturaleza, andaban igual a un mundano. Dígame, y no diga, no me responda a mí, pero medite en esto. ¿Conoce usted a alguien? ¿Conoce alguna doctrina, alguna congregación, donde los que van allí y se dicen cristianos no se diferencien en nada de los no cristianos? Ni en su conducta, ni en su hablar, ni en la forma en que viven. Ellos son igual a los demás y participan de las cosas que el mundo participa, y visten su casa de Navidad y celebran Halloween, y en las fiestas patronales del pueblo donde viven salen y se divierten y participan de lo sacrificado a los ídolos, y no tienen ninguna diferencia con la gente que no conoce a Dios. Ellos no se han renovado en el entendimiento de lo que dice la Biblia. Ellos no han entendido que la Biblia dice que somos nuevas criaturas, que deberíamos estar andando en vida nueva. No lo entienden. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. La vanidad significa lo vano, lo vacío, lo que no tiene peso, lo que no tiene valor. Y es, hermanos, lo que la gente se inventa para aparentar. La vanidad es apariencia. Y qué tremendo un cristiano que ande inventándose cosas y aparentando cosas que no es, solamente para hacerle creer a otros que es alguien que no es. El afán, hermano, porque digan, el afán porque lo admiren, el afán porque
Hablaba con una jovencita que ha sido cristiana durante muchos años. Y ella me decía que lo que no le gustaba de aquí era que ella no podía servir siendo genuina. Que para poder servir en este lugar, en este lugar, ella se tendría que volver una hipócrita. Oiga, qué cosa tan tremenda. Y me decía, mire, pastor, yo quiero servir en un lugar donde yo pueda ser genuina. Y la forma de ser genuina de ella y de muchas personas, hombres y mujeres, que quisieran convertir la iglesia cristiana en el patio del mundo, y ya hay muchas congregaciones convertidas en el patio del mundo. Ella dice que yo pueda exhibir mi tatuaje, que me pueda teñir mi cabello de rojo, de azul, de verde, de lo que yo quiera. Que si me gustan los piercings, me los ponga. Que si no me gustan las faldas, yo me ponga mis pantalones, apretados o como lo que yo quiera. Dios no lo juzga a uno en eso. Entonces lo que nosotros podemos darnos cuenta es que son personas que no se renovaron en el pensamiento del mundo. Hablamos de los que aprendieron una teología vieja y que ahora se aferran a ella y no se renuevan en el entendimiento de la teología vieja. Ahora estamos hablando de personas que aunque llegaron del mundo y recibieron una nueva naturaleza, no renovaron su entendimiento de acuerdo a la cultura del reino de los cielos, a lo que es un cristiano genuino, un cristiano convencido por el Espíritu de Dios, que no puede intervenir en lo que Dios hizo, que no le podemos decir al Señor, Señor, te quedé mal hecho, no me gusta estar calvo, ahora me voy a poner una peluca. Y la gente no entiende que por no renovarse en el entendimiento de que yo no soy lo que usted ve, perdóneme, yo no soy lo que usted ve, aunque es el resultado del estado de mi alma y de mi espíritu, lo que usted está viendo, yo no soy lo que usted ve. Yo soy un espíritu, que tengo un alma y que de una manera transitoria estoy viviendo en un cuerpo, pero este cuerpo no soy yo. Yo soy lo que está dentro. Y cuando la persona no ha renovado su entendimiento de lo que soy, de nuestra identidad, entonces se desespera por aparentarle a los demás cosas raras. Entonces, la falta de sanidad interior lleva a una persona de estas a que su baja autoestima le diga que tiene que cambiarse la apariencia de su rostro, que se tiene que poner cejas más delgadas o más gruesas, que se tiene que poner otro color, que tiene que mantener su boca, no sé, morada, verde, roja. Pero es falta de renovarse en su entendimiento de lo que es la cultura del reino de los cielos. Una cosa le puedo asegurar, en el cielo no vamos a ver gente pintada de verde el cabello, con piercings hasta en las orejas. No lo vamos a ver. No, porque es sencillo, hermano, lea la Biblia y se dará cuenta, renueve su entendimiento, se dará cuenta, hermano, que la persona genuina es así como Dios lo hizo. Le falta el cabello, listo. El Señor dice que me dará un cuerpo nuevo y muy seguramente con una mata de pelo impresionante. Y si no, no hay problema. La apariencia no lo debe ser todo y eso lo deberíamos entender. Entonces, siga leyendo. Eso pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido. Mire, teniendo el entendimiento entenebrecido, no entendiendo lo que Dios quiere de verdad, no entendiendo a qué Dios nos llamó. No. Hay personas que creen que Dios los llamó a volverse ricos en el Evangelio. Y entonces buscan de cualquier manera volverse ricos.
Hay personas que creen que Dios los llamó a tener poder en el Evangelio. Y sí, claro, eso es parte de la salvación. Pero cuando la persona no se renueva en su entendimiento y vive una vida cristiana solo para tener poder, va a fracasar. Claro, porque el hecho de tener poder, que es una añadidura del hecho de ser cristiano, se convierte en lo más importante para ese cristiano. Y no es así. Dice, teniendo el entendimiento entenebrecido. La palabra entenebrecido es en oscuridad, en tinieblas, opaco, ciego, entenebrecido. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios. No saben, no viven la vida de Dios. Viven la vida del alma, viven la vida del cuerpo. Ah, claro, tiene que ver el cuerpo. Y no estoy diciendo que no se cuide el cuerpo, más le vale que cuide su cuerpo, que se alimente bien. Pero ahí a volver el cuerpo un Dios, a invertirle dinero como hay gente que le invierte y le invierte dinero, es diferente. La persona que está ajena a la vida de Dios, la persona que está separada de la vida de Dios, se preocupa solo por lo terrenal. Y yo quiero recordarle algo, yo le recuerdo algo. Nosotros no estamos en esta tierra para quedarnos en esta tierra. Nosotros somos extranjeros, forasteros, vamos de paso, porque usted y yo pertenecemos a la generación de las estrellas de los cielos. No lo olvide. Y eso es lo que está diciendo Pablo. Oiga, entienda, que usted no se va a quedar aquí. Entienda que lo más importante no es lo que usted consiga aquí en la tierra. Entienda que lo más importante es que no se desconecte del cielo, que no se desconecte de la vida de Dios, que no se desconecte de la cultura del reino de los cielos. Entienda eso. Porque hay muchas personas que con su entendimiento entenebrecido hoy creen que Dios los llamó a hacer dinero, a amontonar dinero, y para ello engañan a la gente, alteran documentos, mienten. No entienden lo que es el reino de los cielos, no entienden lo que es el llamado a la salvación, no lo entienden. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay. Aquí está uno de los motivos por los cuales hay personas, hermano, que se resisten. Es ignorancia, es ignorancia. Mire, ¿sabe una cosa? Al menos una persona, sé que son más, pero le estoy diciendo una persona, al menos una persona se fue de este lugar por el hecho de que yo no predicaba lo que él estaba acostumbrado a escuchar. Esa persona tiene como 30 años de cristiano y me dijo que yo estaba cambiando el evangelio. Le dije, no, lo estoy leyendo y lo estoy entendiendo como está ahí. Lo que usted aprendió fue unos conceptos humanos. Usted recibió unas enseñanzas a través de opiniones humanas que no están en la Biblia. Y conversé con él como 4 veces. Le mostré por la Biblia, no me pudo refutar, pero al final me dijo, no, pastor, no, yo no soy capaz. Tantos años creyendo en una cosa para ahora venir a cambiarla, no. Yo prefiero irme, y se fue. ¿Qué hizo él? Renunció a renovar su entendimiento. Aunque lo veía en la Biblia y no lo podía refutar porque la Biblia lo dice, dijo, yo no he entendido así, no he entendido así. Me lo dijo una persona hace algunos días. Me dijo, no, pastor, a mí nadie me convence que Dios puso la señora esa en Bogotá. No, fue el diablo. Fue el diablo. El diablo que es cochino. Renuévese en el entendimiento de la palabra. A Dios nadie lo burla. Hasta el día de hoy nadie ha vencido al Señor. Nadie ha hecho lo que se le viene en gana. Nadie. Pero ¿sabe qué?
se aferran a eso que alguna vez entendieron, se aferran a eso. Es el diablo, ¿y Dios dónde queda? ¿Dónde queda el Señor? Mire, renueve su entendimiento, lo que está pasando está escrito. ¿Sabe quién lo escribió? El Señor, con su puño y letra. Está escrito, nadie lo puede cambiar. El mismo diablo es un instrumento en las manos de Dios. Y eso le duele a algunos. Uy, se revuelcan y se descosen y Dios mío, eso, hereje. No, léalo. Como cuando por primera vez hace muchos años le pregunté a la iglesia ahí en Cali, ¿usted sabe quién es el jefe de los demonios? ¡Satanás! No, señor. A mí la Biblia me dice en Efesios capítulo número 1 que Jesucristo es cabeza de todo principado y de toda potestad. Se revolcaban, me hicieron fila. ¿Cómo viene usted a decir que? La Biblia dice, oiga, la Biblia dice, y despojando a los principados y a las potestades las exhibió públicamente, triunfando sobre ellas en la cruz. Y Dios lo dio por cabeza, lo dio por cabeza a los principados, a las potestades, a los gobernadores de las tinieblas, porque en su nombre se dobla toda rodilla de los que están en el cielo, de los que están en la tierra y en las aguas debajo de la tierra. Eso dice la palabra. Pero para renovarse, hay gente que prefiere renunciar y dice, no, este tipo está loco. Pero mira que lo dice la Biblia, leámoslo. No quieren entender lo que dice la Biblia. Se conformaron con entender lo que un día pudieron entender de una opinión humana y prefieren quedarse en el concepto humano que un día le enseñaron y no renovar su entendimiento de acuerdo a la palabra. Terrible eso. Terrible eso. Por entendimiento, hermano, la iglesia va a permanecer. Por entendimiento el cristiano, cuando venga los tiempos de lucha, los tiempos de dificultades, por entendimiento la iglesia va a tener identidad y como identidad no va a ceder jamás a los engañadores que se van a levantar. El que no entienda la palabra va a creer lo que se le diga y se va a ir detrás de un hombre. Lo que dice la Biblia, que aún los escogidos podrían ser engañados. Por eso el Señor dice que Él acorta los tiempos, porque aún los escogidos podrían ser engañados. Entonces siga leyendo conmigo. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay. Ignoran que es la Biblia la única que tiene la razón, la única. Que no importa cuánto haya estudiado don fulano, el maestro, el apóstol, no importa lo que haya estudiado, lo que diga la Biblia es la única verdad que usted y yo podemos creer. Que es que Dios le dio una revelación a ese gran ministro y que ahora Él te viene a explicar la palabra y que tú no lo puedes entender sin que Él te lo explique. No, porque si yo leo aquí en la Biblia y no me dice lo que me están diciendo allá, yo voy a entender que Él está tratando de que la iglesia diga algo que no dice, entonces no lo creo. ¿Sabe una cosa? Que yo antes de decidirme por una iglesia estudié muchas doctrinas de error y un día mi familia, incluyendo a mi esposa, pegó el grito en el cielo cuando yo le dije, mire, yo voy a estudiar todas las doctrinas y si a mí la Biblia me dice que la verdad la tienen, y nombré una secta de error pero inmunda, si a mí la Biblia me dice que los fulanos tienen la razón, me voy para allá. ¡Ay, cómo se le ocurre! Sí, pero es lo que diga la Biblia. Y si después de 18 años, de 18 meses de estudiar la Biblia, terminé en una iglesia cristiana, es porque me di cuenta que en el cristianismo ni usted ni yo tenemos la verdad la tiene la palabra. Y eso, y eso te da seguridad a ti y me da seguridad a mí. Ese es el seguro de vida de la iglesia, el saber que nadie va a poder desmentir la palabra, que lo que dice la palabra es verdad y que nadie lo puede cambiar. Nadie le puede poner de más y nadie le puede quitar. En ese entendimiento, párese y no se mueva de ahí. Y Dios cada día le va a dar más entendimiento. ¿Quién dice amén a eso? Entonces dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Yo lo pude ver con esta persona que le digo.
Hermano, una dureza de corazón. Mira que la Biblia dice, no, pastor, pero es que usted me está diciendo que cambie lo que yo he creído tantos años. ¿Sabe qué le dije? Con todo respeto, porque respeto mucho la persona de la que estoy hablando. Le dije, perdóneme, pero usted está como los de las doctrinas de error. Porque yo me he sentado mediodía a explicarle la Biblia a un testigo de Jehová y al final termina diciendo, no, ¿cómo pretende usted? Me han dicho a mí, ¿cómo pretende usted que 8 años, me lo dijo una persona, nombró 8 años, que 8 años que yo llevo estudiando esta doctrina, que los voy a tirar por la borda porque usted me muestra unos textos bíblicos? Pero es que estos textos bíblicos están desbaratando toda tu doctrina. Sí, pero ¿cómo voy a renunciar yo a 8 años de estudio? No importa si son 20 años, si a mí me demuestran que lo que yo he estudiado es mentira, me lo demuestran por la Biblia, yo renuncio a esos 20 años. Porque lo que Dios quiere, hermano, es que entendamos que el único que tiene la razón aquí se llama Jesucristo el Señor. Y su palabra, nada más, su palabra. Por la dureza de su corazón, los cuales, versículo 19, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, eso pasa, ellos se aferran a unas verdades que no son verdad porque no están en la Biblia, los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Así termina. Vea, tengo tantos testimonios que contarle. Allá en el Valle, en una iglesia, yo estuve en 3 iglesias allá en el Valle del Cauca. En una de esas iglesias conocí un hombre al cual Dios le había dado un don de sanidad impresionante. Impresionante, hermano. Impresionante. Pero él se llenó de ínfulas y empezó a hablar mal hasta del pastor. Y terminó enredado. Terminó en unas doctrinas de error impresionantes, hermano. Impresionantes. Pasó de una a la otra, eso estuvo en los judío-mesiánicos, eso estuvo en una cantidad de doctrinas de error. ¿Y sabe qué? Al final, ¿qué pasó? Porque no pudo renovar su entendimiento en cuanto a lo que dice la Biblia. Al final empezó a conseguir mujeres, una y otra y otra. Y se encontró por ahí una iglesia que lo aceptó con una de sus amantes y lo hizo copastor. Y como el hombre lo aceptó, óigame, en su entendimiento entenebrecido, pensó que porque el hombre lo había aceptado, entonces estaba bien delante de Dios. Y se quedó con una de sus amantes allí, dizque sirviendo a Dios. Y hasta el día que salí de esa tierra, ahí estaba, en la ruina, en la desgracia, en la miseria, en la pobreza. Pero dizque sirviéndole a Dios con una amante, una de las muchas que había tenido. Terrible, hermano. Que Dios nos guarde. Diga conmigo que Dios nos guarde. Sí, hermano. Dice, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Y aquí lo vamos a dejar. Diga conmigo, yo no he aprendido así a Cristo. No hemos aprendido a ser engañadores y a dejarnos engañar. No hemos aprendido a ser tercos en algo que la Biblia no dice. No hemos aprendido a aumentar los mandamientos que hay en la Biblia, suficientes con los que hay en la Biblia. No hemos aprendido a desmentir ninguno de esos mandamientos. No, Señor, no tenemos ni la autoridad ni el poder. Que Dios nos amplíe la capacidad para entender que Él es el camino y la verdad y la vida. Que nadie va al Padre sino a través de Jesucristo. Y que es su palabra la que nos muestra ese camino. Es su palabra. Y si no entendemos su palabra nos vamos a perder. Escuche, si no entendemos su palabra nos vamos a entender. Si ponemos nuestros oídos en lo que un hombre dice, que porque es el superungido, que porque tiene la unción de yo no sé quién, y porque ahora entonces es más famoso que así dicen algunos, que más famoso que el mismo Señor Jesucristo, entonces le vamos a creer a Él, aunque no diga lo que dice la Biblia. No, hermano, no. Un día vamos a tener que escuchar, con otros, no con nosotros, un día vamos a tener que escuchar al Señor decirle a algunas personas, tuviste la Biblia, tuviste mi palabra en tus manos,
¿Por qué no comprobaste que lo que estaba diciendo ese que te enseñaba era la verdad? Tuviste la Biblia, no tienes pretexto, no tienes justificación. Si te desviaste fue porque no quisiste renovarte en tu entendimiento, tenías la palabra, tenías mi palabra. Solo era leerla y entenderla y obedecerla, solo eso. Gracias a Dios que nosotros lo estamos haciendo. Gracias a Dios. Que aunque no nos gusten ciertas cosas, nosotros hacemos lo que el Señor Jesús dijo: el que quiera venir en pos de mí, lo primero, niéguese a sí mismo. Agárrese de la palabra, hermano. Tome su cruz cada día y sígame. Eso es. Renovémonos siempre, hermano, en el entendimiento de lo que quiere Dios con nosotros. Dios tiene muy buenas intenciones. Nunca, óigame, nunca Dios querrá nada malo para nosotros. No, entendamos eso. Entendamos que Dios desde el primer momento estableció el bien para el ser humano. El ser humano se desvió, hizo lo malo, sigue haciendo lo malo y quiere que Dios lo bendiga. En el mundo que hay una ignorancia terrible y no hay ningún entendimiento de Dios, la gente peca, la gente hace lo malo, se pervierte y le reclaman a Dios cuando les pasa algo malo. Le reclaman a Dios. Abusan de los niños, golpean a los niños, los maltratan, los violan y les pasa algo a los niños y ¡ay, ¿dónde está Dios? Porque ellos tienen el entendimiento entenebrecido. No así nosotros, que cada día entendemos mejor su palabra. Amén. ¿Oramos? Oremos. Bendito Dios de gloria, Padre Celestial, queremos darte gracias en esta hora. Señor, muchas gracias. Una vez más, muchas gracias, Señor. Gracias por este tiempo, Señor, que podemos disfrutar contigo, delante de ti. Este tiempo de entendimiento, este tiempo donde podemos conocerte, Señor, de una manera personal. Gracias. Gracias, Señor, porque no solamente te conocemos, sino que podemos entenderte, podemos entender tu voluntad para nosotros y para el mundo entero. Padre, ayúdanos, Señor, a entender tu palabra y a aferrarnos a esa palabra. Señor, que nada ni nadie nos desvíe del conocimiento, del entendimiento de ti y de tu palabra, Padre bendito. Gracias porque hoy entendemos mucho mejor lo que tú quieres con nosotros. Entendemos mucho mejor, Señor, lo que has dispuesto para nosotros. Entendemos, Señor, que eres bueno, que eres santo, que eres perfecto, Señor, que para siempre es tu gracia y tu misericordia. Hoy entendemos que nos perfeccionarás de día en día, Señor, y harás de nosotros hombres y mujeres santos y sin mancha delante de ti. Hoy entendemos, Señor mío, que nos adoptaste, Señor, en Cristo Jesús para buenas obras, bendito Dios, y que nos has hecho aceptos con todo y lo que nos falta, Señor, tú nos aceptas en Cristo Jesús. Hemos entendido esto y muchas cosas. Por ejemplo, que nos has sentado en lugares celestiales juntamente con nuestro Señor Jesucristo, lugares de dominio, poder y autoridad, sobre todo principado, sobre toda potestad, sobre todo nombre que se nombra en este siglo y en el venidero. Allí nos sentaste, Señor, Padre, sobre la autoridad de los demonios, Rey de gloria, para que nosotros ayudemos la humanidad, para que nosotros, Señor, Padre bendito, reprendamos las obras infructuosas de las tinieblas y no las compartamos. Bendito Dios, gracias, gracias por una iglesia que se levanta en el entendimiento y en el conocimiento de ti y de tu palabra. Muchas gracias, Señor, por todo lo que traes a nuestra vida, por lo que nos edificas a través de ese entendimiento, porque en la medida que nosotros, Señor, entendemos cuál es tu voluntad, vamos cambiando, vamos apartándonos de lo malo, vamos corrigiendo nuestros errores, nuestros defectos, esa conducta que, Señor, venía de tiempo atrás, que nos parecía que no era malo, Señor, porque no habíamos entendido lo que ahora entendemos, Padre bendito. Señor, santifícanos en tu verdad, tu palabra es verdad, Rey de los cielos. Ayúdanos a aquellos que estamos en este lugar, a los que están en cualquier lugar de Colombia o del mundo, Señor, ayúdanos, Señor, no solamente a permanecer, sino a crecer en el entendimiento de ti y de tu voluntad. Padre, gracias. Gracias por familias sanas, prosperadas, libres, bendecidas. Gracias, Señor, por familias llenas de tu paz, llenas de esa gracia tuya, llenas, Señor, de la decisión, de la determinación a obedecer esa palabra, así como está en la Biblia, no como nos la dice un hombre, Señor, sino como lo dices tú, así como lo mandas tu Padre Celestial. Ayúdanos a no ir más allá. Ayúdanos, Señor, a no inventarnos mandamientos y a no desobedecer los mandamientos que están en tu palabra. Bendito eres tú. Te damos gloria y honor, Padre, Hijo, Espíritu Santo, al único que vive y reina desde ahora y para siempre, por los siglos de los siglos. Gracias, Señor. Gracias, bendito Dios. Amén.
En Facebook como Pastor Héctor Cortés. En Twitter como @CMVVillavo. En Instagram como @auténtica Villavicencio. Y en YouTube como Pastor Héctor Fabio Cortés. Centro Misionero Bethesda Villavicencio, cumpliendo el propósito de Dios.